Hoy vamos a analizar a fondo una fuente que le da una vuelta de tuerca, pero una de verdad, a un tema bueno, tan antiguo como la humanidad, El chisme. el chisme. La fuente es una predicación de Gerson Restrepo. Se titula El Hospital de la Gracia, protocolo de urgencia contra el chisme. Y ya la idea de partida, te rompe los esquemas. Nos propone dejar de ver el chisme como un mal hábito y empezar a tratarlo como una epidemia espiritual, Ojo, que exige un tratamiento de urgencia. es que el cambio de metáfora lo es todo. El mismo predicador ya había tocado el tema, pero desde otra óptica. Sí, la del mercado mortal, ¿no? Exacto, esa idea de la compraventa de reputaciones, que ya era potente. Pero es que aquí la evolución es brutal. Ese mercado se cierra y en su lugar se abre un hospital. Un hospital. Y todo este protocolo nuevo se basa en un texto muy conocido, Mateo 18, pero con una lectura que sorprende, porque abandona por completo la idea del juicio para abrazar la de la sanación. O sea, que nuestra misión hoy es, digamos, desgranar ese protocolo de urgencia. ¿Mm? Entender quiénes son los pacientes, cuál es el tratamiento, y esto es lo que más me intriga, quiénes son el personal médico. Porque el enfoque es, cuanto menos provocador. Totalmente. La idea es convertir cualquier espacio, cualquier comunidad, en un posible quirófano de restauración. Casi nada. Pues entremos en esas urgencias. Lo primero que me ha dejado pensando es el sistema de clasificación, lo que la fuente llama el triaje espiritual. Ajá. En un hospital normal, el código rojo, la prioridad absoluta, es la víctima, el que llega peor. Pero aquí no. ¿No? Aquí el paciente más grave, el que está en estado crítico, no es la víctima del chisme. Es el victimario, el chismoso, Es que eso es totalmente anti-intuitivo. completamente. Pero es que ahí está el diagnóstico central de todo. No se ve al chismoso como un villano al que hay que señalar, no. Se le ve como un enfermo grave. La patología que describe es que tiene el alma, dice, deformada por el orgullo. Uf, deformada por el orgullo. Sí, su necesidad de hablar de otros no es pura maldad, es el síntoma más claro de su enfermedad. Es un ego que necesita desesperadamente sentirse importante, sentirse informado, Tener poder, ¿no? tener cierto poder sobre la reputación de los demás para sentirse validado. Entiendo la idea, la de la deformación, pero el tratamiento que se propone suena casi a ciencia ficción. La fuente dice que es necesario que muera el personaje informado para que nazca el niño humilde. A ver, vivimos en una cultura donde tener información es poder. ¿Cómo se lucha contra eso? Es una pregunta clave, porque el tratamiento es radical. No habla de un simple ajuste de conducta, No. habla de una transformación profunda. La muerte de ese personaje no significa volverse un ignorante, significa renunciar al poder que te da ser el que trae la exclusiva. Claro. Es pasar de ser el que sabe cosas a ser alguien que busca entender y sobre todo restaurar. La cura en esencia es una dosis masiva de humildad. Te cambia el foco por completo. Vale, aceptamos al chismoso como el paciente código rojo. Pero en esta epidemia hay más gente. El protocolo identifica a otros dos. Está el comprador, el cómplice, y me gusta cómo lo define no como un oyente pasivo, No, para nada. sino como un cliente activo en el mercado de la difamación. Es que sin cliente el mercado se viene abajo. Su papel es fundamental. Escucharnos un acto neutro, ¿sabes? Es lo que da validez y recorrido al chisme. Y luego está el tercer paciente, la víctima, El atropellado. el atropellado. La herida es la más visible, claro, pero el protocolo advierte de algo, que el mayor peligro no es el golpe inicial, ¿Y cuál es entonces? la infección secundaria, y la llama de una forma muy gráfica, la gangrena del rencor. Uf, qué imagen. Si esa herida no se trata bien, la víctima corre el riesgo de transformarse, de ser un herido a ser lo que la fuente llama un deudor que no perdona, y entonces queda atrapada ya no por el otro. Sino por su propio resentimiento. Exacto. Me queda claro el diagnóstico de los tres, pero el tratamiento, me genera dudas. Sobre todo para el comprador. Porque escuchar a veces es casi un acto reflejo, es casi inevitable. ¿Cómo aplicas una amputación radical a algo tan simple como oír? Pues se presenta como un acto de voluntad, consciente. La amputación radical es la decisión de cerrar el oído, de negarte a ser el destino de esa información. En la práctica, ¿qué sería? Pues un no me interesa, mira, prefiero no hablar de quien no está presente, o simplemente cambiar de tema.
Es una cirugía preventiva. Claro. Cortas el canal de transmisión antes de que el virus llegue al corazón y te convierta a ti en el siguiente propagador. Es drástico, sí, pero es que es la única forma de frenar el contagio. Y para la víctima, para evitar esa gangrena del rencor, ¿cuál es el antídoto? Porque el impulso natural es justo el contrario, ¿no? Aferrarte al dolor y a la rabia. El tratamiento es complejo. Va contra el instinto, totalmente. Busca evitar que la víctima se convierta en esa figura de la parábola, la del siervo al que le perdonan una deuda millonaria. Y él es incapaz de perdonar una miseria. Justo. La sanación, según esta lógica, pasa por entender que el rencor no castiga al ofensor. Te encadena a ti. Te encadena a ti. Liberarse de esa deuda no es hacerle un favor al otro. Es un acto de... De autopreservación. De acuerdo. Si ya tenemos a los pacientes y los primeros auxilios claros, entiendo que este Hospital de la Gracia no funciona improvisando. Para nada. Sigue un protocolo muy específico, el de Mateo 18. Y el primer paso es la cirugía de emergencia. Así es. Y el espíritu de esa cirugía viene de la parábola de la oveja perdida. La mentalidad del personal médico no es vamos a señalar al chismoso para echarlo. No. Es vamos a buscarlo porque se ha perdido. Y la frase que usa la fuente es brutal. Hay que buscarlo porque está pereciendo en su propio veneno. Qué fuerte. El objetivo no es castigar, es rescatar. Es un acto de salvamento, no de juicio. Y una vez que localizas a la oveja, al paciente, empieza la intervención. Y aquí el protocolo es tajante con la privacidad. Háblale a solas. Háblale a solas, y la analogía que usa para justificar esto me parece brillante. Es que es potentísima. Dice que intentar sanar a alguien en público, confrontarlo delante de otros, es como intentar hacer una operación a corazón abierto en medio de la calle. Un desastre. Un desastre garantizado. Lo único que consigues es que la herida se infecte con el polvo del orgullo y la humillación. La reacción natural del paciente será cerrarse en banda, defenderse, contraatacar. Y la sanación se vuelve imposible. Imposible. Claro, porque el objetivo no es ganar un debate, ni quedar por encima. La fuente insiste en que la meta es recuperar al hermano. Exacto. Y para eso el quirófano tiene que ser un entorno estéril, seguro, privado. Se trata de crear las condiciones óptimas para que haya curación, no de montar un espectáculo para la galería. La privacidad protege a todos en el proceso. Y tras la cirugía viene la farmacología. Y el medicamento estrella de este hospital es un antibiótico de amplio espectro. La dosis que se prescribe es 70 veces 7. Que, llevado a la práctica, suena a una exigencia sobrehumana. ¿De verdad se espera que alguien perdone sin parar a quien le está haciendo daño? ¿Dónde queda la justicia o la autoprotección, simplemente? Es la gran pregunta. Y la fuente lo aborda cambiando el foco. No presenta el perdón como una obligación moral hacia el otro, sino como una necesidad terapéutica para uno mismo. La clave está en una frase que ya hemos dicho antes. La falta de perdón no encarcela al ofensor, te encarcela a ti. Explícame eso un poco más, porque ahí está el nudo de todo el asunto. Significa que perdonar no es decir lo que hiciste estuvo bien. Claro. O puedes volver a hacerlo. Tampoco es necesariamente una reconciliación inmediata. Es sobre todo un acto de liberación personal. Vale. Es la decisión de no permitir que la ofensa y el rencor definan tu presente y tu futuro. Quien no perdona se convierte en su propio carcelero, ¿sabes? Reviviendo la herida cada día. Perdonar desde esta óptica es la llave que abre tu propia celda. Por eso la dosis es ilimitada. ¿Por eso? Porque no se trata de cuántas oportunidades le das al otro, sino de cuántas veces estás dispuesto a liberarte a ti mismo. Entendido. Esto nos lleva a la parte más radical de todo el protocolo, al menos para mí. Si estos son los pacientes y este es el tratamiento, ¿quién forma el personal médico? ¿Quiénes son los cirujanos y las enfermeras? La respuesta es que somos todos. Y eso, francamente, suena arriesgado. Es la conclusión lógica de todo el planteamiento. El personal médico somos todos los que nos reconocemos como pacientes que ya han sido perdonados. La cualificación para operar en este hospital no viene de un título de perfección moral, ni de no haber pecado nunca. Al contrario. Viene de ser consciente de que a ti se te ha perdonado una deuda astronómica e impagable. La autoridad para sanar nace de la humildad de haber sido sanado. Exacto. Pero ahí veo un peligro. La idea de que cualquiera, sin preparación, se ponga a sanar a otros, no puede acabar causando más daño. El típico caso del yo solo intento ayudar, que lo empeora todo. Es la paradoja central.
La fuente no dice que la cualificación sea la habilidad técnica o la elocuencia, sino la empatía que nace de tu propia fragilidad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de recordar constantemente tu propia necesidad de gracia. El verdadero peligro, según esta visión, no es el amateur que intenta ayudar desde la humildad, es el experto que opera desde un pedestal de superioridad moral, el que cree que él no necesita perdón. O sea que la motivación y el punto de partida lo son todo. Exactamente. Y esto se ve en el contraste que hace sobre el poder de reunirse. Recupera esa idea de donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Claro. Si 2 o 3 se reúnen para criticar, para compartir un chisme, lo que generan es un foco de infección, un caldo de cultivo para la epidemia. Pero si esos mismos 2 o 3 se reúnen para restaurar, para aplicar este protocolo, lo que invocan es una presencia sanadora. El mismo acto de reunirse puede enfermar o puede curar. Depende de la intención. Todo desemboca entonces en una elección fundamental, una que debe hacer cada persona y cada comunidad. Sí, la pregunta que queda flotando es, ¿qué queremos ser? ¿Un tribunal de juicio? ¿Donde nos pasamos la vida evaluando y sentenciando las faltas de los demás? ¿Un quirófano de restauración? ¿Donde nos vemos como un equipo de heridos que ayudan a otros heridos a sanar? La identidad que asumamos lo determina todo. Y para mí, la frase que lo resume todo, la que debería estar colgada en la puerta de este hospital, es la que cierra la predicación. Es el destilado de toda la filosofía. Es el resumen perfecto. Dice, el chisme mata al que habla, infecta al que escucha y hiere al que calla. Pero en el hospital de Jesús hay perdón suficiente para recuperar a los 3. Es demoledor y esperanzador a la vez. Recapitulando un poco, lo que hemos desgranado es un giro copernicano. Pasamos de la idea del chisme como un mercado al que hay que boicotear. A entenderlo como una epidemia. Exacto. Con 3 tipos de enfermos que necesitan urgentemente un protocolo de gracia, de privacidad y de restauración. El foco se mueve de la condena a la compasión. Sí, del castigo al rescate. Pero fíjate que todo este protocolo, que es muy detallado, se ha centrado en cómo detener y sanar la comunicación destructiva. En cómo desmantelar lo tóxico. Y eso, inevitablemente, deja una pregunta en el aire para una reflexión futura. ¿Cuál sería? Si este es el manual para desactivar el veneno, ¿cuál sería el manual para construir lo sano? Ya sabemos cómo no hablar de los demás. La siguiente pregunta es, ¿cuándo y cómo es correcto o incluso necesario hablar de los problemas de otra persona de una manera que edifique en lugar de destruir? Claro. Si existe un protocolo de urgencia contra el chisme, ¿cómo sería el protocolo para una comunicación que en lugar de operar, rehabilita y construye? Esa es la conversación que sigue.